Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano. Estoy feliz de estar con ustedes trayéndoles un nuevo tutorial. Hoy les voy a presentar la coloración de esta chica, Roxana. Ella participó en el programa de cambio de imagen extremo. Hoy vamos a hacer la coloración y quiero que se queden porque se van a sorprender de cómo esta chava va a quedar tan hermosa al final de este video. Y recuerden, toda la técnica se las cuento paso a paso. Aquí estamos con Roxana. Sé que muchos de ustedes vieron el video anterior donde le corté el cabello. Recuerdan que ella participó en el concurso de cambio de imagen. Pues hoy le toca la coloración, pero quiero que Roxana nos platique cómo se siente con su nuevo corte de cabello. Hola chicas, pues realmente me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque ya tengo un cambio y todavía me falta el color. La verdad me siento muy bendecida. ¿Por qué? Porque aquí estoy con Betty Lascano. La verdad es como un sueño. La verdad les invito a que participen y que estén suscritas en YouTube, Instagram y Facebook. Y estoy desesperada por ver ya mi nuevo color. Sé, Roxana, que te va a encantar al igual que el corte. ¿Qué les parece si empezamos con este tutorial? Recuerden que lo voy a explicar paso a paso y hoy van a aprender a realizar una coloración cuando un cabello está teñido de oscuro y la clienta lo quiere más claro. Te voy a dar la técnica y es muy fácil. Les muestro el crecimiento de Roxana. Ella se aplicó, me comenta, un tinte a la altura de 7, que es un rubio medio, pero no le aclaró y ella quería un tono cobrizo. Hoy les voy a dar la técnica de cómo conseguirlo. Ella tiene un ligero crecimiento, pero si aplico el tinte directamente sobre este cabello teñido, no voy a conseguir la aclaración. A esta chica le voy a realizar una ligera extracción de color y la fórmula que voy a utilizar son 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante de 10 volúmenes más mitad de la ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Voy a mezclar perfectamente bien esta fórmula y la voy a aplicar respetando 1 centímetro de crecimiento. Voy a empezar por la parte de enfrente y voy a aplicar de manera saturada. Quiero que vean que la fórmula esta no está muy espesa. Es una consistencia cremosa sin ser tan espesa. Estoy sacando secciones delgadas y le estoy aplicando, respetando el crecimiento. Recuerden que el crecimiento es natural, no tiene tinte, por lo tanto aclararía con mucha facilidad. Vamos a trabajar solamente el cabello teñido. De esta manera en que lo estoy haciendo voy a trabajar toda la cabeza. Voy a dar un tiempo de pose natural de 20 minutos. Pueden ser 20, 25, 30, hasta 40 minutos. Hasta que ustedes consigan la aclaración que necesitan, es momento de pasar al crecimiento con la misma fórmula. Van a saturar perfectamente bien el crecimiento. Aquí vamos a buscar una ligera aclaración, no tan clara. La finalidad de esta extracción es realizar una aplicación de tono rojo cobre y hacerle un mechón cobrizo, un money piece en la parte de enfrente en tono cobre. Quiero que observen que separé como 1 centímetro y en la parte de enfrente 2 centímetros y lo separé con papel aluminio. Es donde yo voy a realizar ese mechón money piece. Voy a dar un tiempo de pose en crecimiento de 25 minutos. Pasado ese tiempo llevo a la chica al lavabo. Quiero que observen que en este momento que estamos retirando el decolorante se ve ligeramente más claro los medios y las puntas se ven naranjas. Pero como voy a aplicar una fórmula en tono rojo cobrizo, en esta etapa me puedo quedar perfectamente bien.
voy a retirar el decolorante con baño de limpieza profunda. Quiero que observen la división que tengo para realizar el Money Piece. Es la misma aclaración enfrente que la parte de atrás, pero esta la vamos a separar porque recuerden que aquí voy a aplicar un tono cobre. Antes de hacer la aplicación de la coloración es importante hidratar el cabello para que éste absorba y retenga mayor tiempo la coloración y así el cabello no sufra daño. Voy a prepigmentar y la fórmula es 15 gramos de tono 5.4 más 30 mililitros de agua natural. Vamos a mezclarlo perfectamente bien y lo vamos a aplicar en toda la parte de atrás. Recuerden, es importante aplicar una pequeña cantidad, una ligera capa. Vamos a aplicarlo perfectamente bien sin saturar. ¿Te gustaría aprender a cortar el cabello, hacer coloraciones y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Una vez terminada de aplicar la prepigmentación, encima de esta vamos a aplicar la fórmula del tinte. Y la fórmula que voy a utilizar es 45 mililitros de oxidante de 10 volúmenes en crema más 15 gramos de 77.40 más 15 gramos de 7.44. Vamos a mezclarlo perfectamente bien y lo vamos a aplicar encima de la prepigmentación. Ustedes se preguntarán ¿por qué yo estoy utilizando 10 volúmenes? Recuerden que cuando ustedes van a depositar color, depositar pigmento, donde ya no quieren ustedes seguir aclarando, deben de utilizar siempre 10 volúmenes, no 20, porque no va a haber ese cubrimiento o no se va a dar esa concentración del tono. Se aplica encima de la prepigmentación y de una forma bien saturada. Aquí no escatimen en el tinte porque si ustedes no hacen la aplicación correcta, el color puede quedar muy diluido. Una vez terminado de aplicar el tinte, es momento de trabajar el frente, el Money Piece. Y para este voy a utilizar una fórmula que es 15 gramos de color número 400 más 22.5 de oxidante en 10 volúmenes. Vamos a aplicarlo de manera generosa en toda la parte de enfrente. Quiero que haya mayor iluminación en el rostro y aparte este corte luce espectacular con una coloración en este tono. Se van a sorprender al final. Así que ya van a tener una nueva técnica de cómo combinar diferentes colores. Yo les estoy dando una propuesta en este momento, pero ustedes pueden jugar con el color como gusten. Una vez terminado de aplicar, vamos a dar un tiempo de pose de 20 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a retirar el producto. Primeramente vamos a empezar por la parte de atrás, ya que es un tono más oscuro. Hay que tratar de eliminarlo completamente bien para que no nos oscurezca el mechón de la parte de enfrente. Vamos a retirar la coloración con baño retención de Yenvir. Este champú tratamiento nos va a ayudar a fijar la coloración. Una vez que retiramos completamente el color en la parte de atrás, vamos a pasar a retirar el del frente. Quiero que observen cómo lo estamos retirando. Estamos tratando de retirar la coloración sin mezclar el tono con la parte de atrás. Es importante que tengan cuidado al momento de lavar este tipo de trabajos porque pueden hacer un trabajo muy bonito y al momento de lavarlo pueden mancharlo. Una vez que retiramos el color, vamos a darle champú también con baño retención.
Para finalizar vamos a dar tratamiento con la mascarilla color firme. Con ella vamos a checar la coloración. Es momento de darle el toque de peinado y maquillaje a esta chica y vamos a utilizar Sculpting líquido de Yenville. Este gel hidratante que nos va a generar volumen, cuerpo en el cabello sin dejarlo pesado y sin dejarlo con esa sensación de grasa. Steffi se va a encargar de dar los toques de maquillaje a esta jovencita. Aquí ya estamos viendo el resultado final de Roxana. Se ve espectacular, como ustedes pueden ver, un buen corte y una buena coloración que vaya de acuerdo al tono de tu piel, hace maravillas con tu imagen. Así que si les gustó el look de Roxana, las invito para que lo practiquen. Recuerden que la base del aprendizaje es la práctica. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.